Buenas tardes, aventureros de Andanzas Puebla. Hoy los invitamos a no solo escuchar, sino a vivir la experiencia única que guardan los rincones culturales de nuestra ciudad. Puebla no se recorre, se siente. Y sus museos son puertas abiertas a mundos donde el tiempo se transforma en arte, historia y emoción. Cierren los ojos, señores, e imaginen caminar entre muros que respiran siglos de historias, donde cada sala es un susurro del pasado y una ventana a la creatividad humana. Piensen en tocar con la mirada piezas que deslumbran, oro bruñido bajo la luz de vitrales, textiles que guardan el alma de sus creadores y obras que desafían el paso de los años con su belleza intacta. ¿Se atreverían a perderse en pasillos donde lo sagrado y lo revolucionario se entrelazan? ¿A sentir la piel erizarse ante reliquias que hablan de fe o ante marcas imborrables que luchan y que forjaron nuestra identidad? Esto no es solo observar, esto es conectar. Y para los curiosos, hay espacios que rompen moldes, tecnología que danza con el arte antiguo, salas interactivas donde el barroco se vuelve juego y rincones que invitan a sentarse, respirar y dejarse llevar por la magia de lo intangible. Puebla los espera con sus brazos culturales abiertos. Hoy es el día para salir, explorar y dejar que estos recintos les cuenten su versión de la historia. Después me gustaría escucharlos, que nos cuenten qué museo les robó el aliento, en qué rincón sintieron que el tiempo se detenía. Viva la cultura, viva Puebla, bienvenidos a Andanzas Puebla. Buenas tardes, Irmita. Buenas tardes, Manolito. Buenas tardes, vamos a darle la bienvenida a Eugenio. Eugenio, bienvenido después de mucho tiempo. Muy amable. Qué gusto saludarte y volver a estar igualmente, contigo. Sí, me da mucho caray. gusto estar con este dúo dinámico. Con este dúo dinámico, ¿verdad? De las andanzas. De las andanzas sí. Cultural, ¿no? Pues muchísimas gracias por acompañarnos, Eugenio. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y antes de que empecemos otra cosa, como hoy no vino Lalito, la que lo tiene que decir soy yo. Por favor, suscríbanse aquí abajo al canal de Andanzas para que les lleguen todas las notificaciones de todos estos maravillosos programas de estas loterías que realmente hemos intentado e intentamos cada vez que sean de mayor interés para ustedes. Y por eso es que ahora invitamos a Eugenio. A él contemos un poquito de la historia, Manolito, porque lo conocemos desde que era parte del Consejo del Centro Histórico. ¿Te acuerdas cuántos proyectos y cuántas cosas hicimos? Hace algunos ayeres. Pero qué padre época, porque creo que se logró mucho el que trabajara el turismo junto con arquitectos, arqueólogos, con todos los que eran parte del Consejo del Centro Histórico, toda la parte cultural. Y cuando se llega a esa unión de estos grupos, creo que se lograron cosas muy bonitas porque pues todos nos apoyamos, ¿no? Y logramos algo muy bonito en el Centro Histórico. Si Eugenio me lo permite, yo diría que todo lo que se sembró en aquel entonces es lo que se está recogiendo hoy en día. Sí. La verdad, se empezó a trabajar hace unos años, sí, en muchos aspectos, y hoy es lo que podemos presumir de Puebla, ¿no? Sí. Tenemos un acervo histórico increíble, pero se ha cuidado desde hace unos cuantos años. Antes como que no nos preocupábamos tanto. No, que yo creo que hemos visto, ¿no? Que la ciudad, darle esa importancia que tiene, ¿no? Que siempre fue la ciudad después de México la más importante de América Latina. De América Latina, ¿no? Y sigue siendo, ¿no? Sí. Pues lo ve uno cuando va a algunos otros lugares, otros países, que realmente el centro histórico de Puebla pues es una chulada, ¿no? Es monumental, es monumental, de verdad, los edificios, impactante. La historia de los edificios, como comentaba Manolo, ¿no? Los acontecimientos que ahí sucedieron y que siguen sucediendo, ¿no? Y que han sido parte de la historia del país entero, ¿no? Porque se han generado movimientos totales del país. Y por eso es que ahora vamos a hacer esta lotería de los museos de Puebla. Y por eso le dije a Eugenio, vente con nosotros, porque si alguien nos va a poder hablar de estos museos y de estos edificios con ese acervo cultural tan enorme, pues es Eugenio. Entonces, ¿qué les parece si no le damos más preámbulo y entramos a la lotería? Claro, no son todos los museos de Puebla, porque he de decirles que según yo recuerdo, nada más en el centro histórico son cerca de 69. Sí, son muchos y son por ahí de
91 museos en el estado de Puebla. En el estado. Sí, somos de las estados o ciudades, entidades con más museos en México, ¿no? Sí. La Ciudad de México, su área conurbada tiene alrededor de 150. Son lugares donde obviamente llega mucho visitante, ¿no? Pero qué nivel poblacional tiene y qué territorio. Y cuando estamos hablando de 91 museos en Puebla, que si nada más en la capital tenemos cerca de 80 o 100. El otro día estaba viendo justamente con lo de los museos y vi un suplemento, una página de internet que dice 101 museos de México. Y dije, pues yo creo que los de Puebla nada más han de ser como 90, entonces yo creo que llenamos parte grande de ese acervo. La Ciudad de México, pues es la ciudad con más museos. Con más museos a nivel mundial, ¿no? Sí. Entonces, pero Puebla yo creo que es la que sigue, ¿no? Sí. O sea, por ahí Monterrey tiene 45 y en cuestión de volumen, a lo mejor tiene mayor cantidad de visitantes, pero en cuestión de historia, de los lugares y las cosas que hay en estos museos, bueno, pues Puebla no se queda nada atrás, ¿no? Pues somos una potencia cultural y sobre todo somos una ciudad culta, ¿no? ¿No sabemos vender los museos? Yo creo que no sabemos vender los museos. No sabemos vender la cultura. Sí. Esa es la realidad. Vengo regresando de un viaje. Son museos interesantes. Fui a algunos museos el Jade, del Oro, del museo. Las piezas son importantes, pero yo creo como tenemos un acervo como el Museo Amparo. Acá no hay... Son más de 1,700 obras de arte que tenemos, por ejemplo, en ese museo, ¿no? Y así podemos ir contando de cada uno de ellos, ¿no? Pero es un acervo que, como dice Manolo, no lo sabemos aprovechar, explotar. Porque ahorita van a ver las fotografías, vamos a platicar un poquito de ellos, nada más ahorita de 8, porque yo creo que vamos a tener que hacer varios, porque te digo, son muchos museos. Estos son basados nomás en el centro. Pero nada más estamos basándonos en el centro y los más importantes, digamos, los más representativos en un momento dado, pero de todos modos todavía hay muchísimos, o sea, nos faltan muchísimos. Pero vamos. José, si nos los permites, a ver quién... Los cartones primero y vamos a jugar. A ver, esa, ¿quién la tiene? Casa de Alfeñique. Yo la tengo. La tiene Eugenio, esa la tiene Eugenio. Sí, esa la tengo yo, esa es la mía. Y la ganona, la que va a ganar, esa yo la tengo. Ah, perfecto. Sí. Este es el del Museo del Alfeñique, ¿no? Ah, ok, tú empiezas. Sí, es que aquí se repite, pero hay unas que son únicas en cada uno y pues ahí a la suerte a ver a quién le toca. Ok. ¿Sale? Bueno, pues vámonos entonces ¿qué les parece si arrancamos con el primero? Ok. Inaugurado en 1926, es considerado el primer museo de la ciudad. Su nombre proviene de una leyenda popular que cuenta que fue construido como un regalo de bodas para una novia que deseaba una casa de alfeñique, un dulce tradicional. Casa de Alfeñique. Ándale, Eugenio, pues vamos a empezar con eso. Primero, ¿qué tal? La primera de Casa de Alfeñique, que todo el mundo nos regaña, ¿no? Que si es Casa del Alfeñique o Casa de Alfeñique. De Alfeñique, ¿no? Que tiene que ver con el dulce. Con típico, el dulce, ¿no? Es exacto. Es un dulce y bueno, pues obviamente se lo hicieron a su amada, la novia de este personaje, ¿no? Sí. Y pues fue el primer museo en el estado de Puebla, ¿no? Estamos hablando que fue de 1926, cuando se cataloga, ¿no? El gobierno se hace cargo de este edificio. Es un edificio netamente poblano por las características en su fachada, el petatillo, la argamasa, color blanco, que solamente... Que es un merengue, ¿no? Es un merengue y solamente lo vamos a ver en una ciudad como Puebla. No hay otra forma de encontrar otro edificio con esas características. Con esas características. En México no las hay. Arquitectónicas. Bueno, aparte arquitectónicas, ¿no? Y que se sigue conservando sus espacios interiores como estaban conformados, ¿no? O sea, estamos hablando que es del siglo XVIII. En la parte de abajo, pues eran las accesorias. Sí. En esas accesorias, pues se encontraban el comercio, se encontraban la zona de los carruajes, se encontraban esos lugares donde podían ofrecer algunos productos, quien pudiera estar ahí haciendo como
servidumbre, ¿no? Sí. Ya en la parte de la casa. De la casa, pues ya va uno subiendo del nivel, y en este museo pues vamos a encontrar diferentes salas, ¿no? En este caso va a haber como 3 espacios, ¿no? Donde vamos a encontrar una donde, bueno, pues vamos a ver la cuestión novohispana, cómo estaba amueblada la casa, ¿no? Qué cuáles bonito. son sus cosas. Y yo creo que los que hemos tenido la oportunidad de estar en ese espacio, se transforma una a otra época, ¿no? Llega uno, ve los vestimentos que Sí, tienen ahí. claro. En la parte ya, digamos, tienen en la parte virreinal, ¿no? Que ya tienen una capilla simulando una copia muy a su momento de la capilla del Rosario, ¿no? Está muy bonita. Además, hojas en hoja, Claro, obviamente la talavera poblana junto con el ladrillo, ¿no? Entonces era un espacio religioso nada más para los dueños de la casa. De la ¿no? casa, claro, que se podían dar el lujo de tener su propia capilla. Sí. A lo mejor no celebraron misa de un bautizo, alguna boda, alguna primera comunión, pues lo llevaban a cabo. Porque los patios eran hermosos también, todos los patios centrales. Eran hermosos, y bueno, pues ahí obviamente en esta casa tiene más de 1500 obras de arte en su interior. Ándale. Obviamente 16 salas. Sí, tiene muchas salas, y bueno, hubo ahí el problema del el dato curioso. El dato curioso, ¿no? Del sismo del 2017, que estuvo muy cerca acá de Puebla. Sí. Pues gran parte de ese acervo lo mandaron al Museo Internacional del Barroco, ¿no? A resguardarlo. De repente, no sé si llegaron todas las piezas de nuevo. Por ahí hubo todavía tenemos nuestras dudas. Tenemos algunas dudas, entonces porque primero algún desvío porque pues nosotros sabemos que cuando fue lo del temblor, ¿te acuerdas? Muchas piezas llegaron a Casaguayo porque ahí resguardaron de mientras el acervo. Y luego pues se las llevaron al Barroco, pero pues ya no sabemos qué pasó, si hubo alguna cosa. Pero bueno, el Museo de Alfeñique sigue siendo un lugar que la verdad hermoso, vale la pena conocer. En la 4 Oriente, ¿no? 416, centro histórico. Enfrentito está del Teatro Principal. Está muy cerca del Teatro Principal, y está el famoso Parián. El Parián, exactamente, ¿no? Fue el segundo mercado después del que se quemó en la zona del Zócalo. Sí. Ese fue, digamos, cuando se refunda la ciudad, un 29 de septiembre, que es el día de San Miguel. Sí. Se refunda en esa parte, lo que nos conocemos como el Zócalo, y hay un mercado, se quema, y posteriormente ya el siglo XVIII empiezan a llevarlo a la zona del Parián, que conocemos ya como un mercado, que después se desmereció mucho y se convirtió en vecindad. Después ya había muchachas de Lo Galante, ¿no? Ahí atendiendo ahí afuera. Sí. Y después ya se rescata. Estamos hablando que pues igual, ¿no? Después de 1926 ya ahí empieza a haber esa cuestión por el amor a los edificios y la cultura que venía desarrollando Puebla, ¿no? Claro, que se volvió a recuperar. Sí, claro. Porque yo creo que en la época de los 50, 60, se perdió muchísimo del acervo cultural de Puebla, porque pues muchísimas partes del centro fue cuando empezaron a vender todos los jardines. Por eso Puebla se quedó casi sin jardines, porque hicieron edificios en lo que eran los jardines de las casas hermosas, ¿no? Había que mencionar, bueno, que las manzanas estaban divididos en 8 solares. Sí. Y esos solares, bueno, pues venían en varas andaluzas, y entonces eran de 100 por 50, ¿no? Los medimos, obviamente no van a medir en sistema métrico decimal actual, pero son en varas andaluzas, ¿no? Que es un poquito menos al que tenemos registrado. Claro. ¿no? Más o menos. Desde entonces ya no había un proyecto de ciudad. No. Ya se hacía todo al trancazo. Esto ya lleva muchos años. Yo pensé que era nuevo, que era no te preocupes. No. Sí, antes sí que tuvimos que hacer se tuvo que hacer, pues acuérdate toda la labor que se hizo a partir. Yo creo que el rescate del centro y de todas estas zonas y de todos estos edificios fue como a partir de los 80s, 90s, cuando ya se empezó a tener un poquito de conciencia de lo que era el patrimonio histórico. Acuérdense que el 11 de diciembre de 1987 Puebla entra como ciudad patrimonio cultural de la humanidad. Sí. Y pues estamos hablando que del 87 para acá fue muy poco. Sí. Cosa que en el 5 de mayo de 1988
El museo que vamos a hablar más adelante, el Museo de los Ferrocarriles Nacionales, apenas empieza a funcionar un año después. Un año después, ¿no? Entonces, es interesante. En TikTok, un chico español que llegó a Puebla. Me encantó, lo acabo de ver, sí. De verdad que habla maravillas. Ya lo vi yo, sí. Habla maravilla de nuestra ciudad. Y créeme que yo me senté y dije, qué padre que este chavo venga y que ve estas maravillas que no vemos los poblanos o que no... Y que no se explica por qué no está en un top más elevado. Dice, pues es que esto está como París o como Praga. Pues o sea, así lo dice. Es que él lo pone en una situación de primer mundo y por qué no podemos pegar, ¿no? O sea, por qué no podemos presumir todo esto que tenemos, que es tan natural y tan nuestro, ¿no? Y muchos creemos que nuestra ciudad pues se funda un 16 de abril de 1531, que vamos a cumplir 500 años, pero antes de esos fechas que ya conocemos como de la época donde ya están los españoles, anteriormente a eso hay vestigios, ¿no? Está el museo Casa del Mendrugo, donde está enterrada la famosa Chuchita, ¿no? Que conocemos ahí la historia de Chuchita, que pues se remonta a tiempos más ancestrales. Entierros ahí en el estanque de los pescaditos. Y bueno, si nos vamos hacia la colonia azteca, que está muy cerca de Amalucan, vamos a encontrar juegos de pelota, ¿no? O sea, muy cerquita todavía del centro. Prehispánica. Y todavía zonas prehispánicas. O sea, había asentamientos antes de eso. Siempre nos dicen, no, es que no había nada, no era así, ¿no? Porque va uno viendo que estaban las civilizaciones anteriores a la llegada de los españoles. Y de hecho, no sé dónde está, pero se supone que Alfeñique tenía el códice que era de Huaquechula, ¿no? Sí. ¿Ese todavía está en Alfeñique? Debería estar, digo. Porque estaba en la primera sala. En la primera sala, en la parte de... Yo lo fui a ver ahí. Sí. Y son documentos muy importantes. No sé si porque ahí es donde se ve todo el documento de todo el asentamiento de la zona. No hay una lista de todo lo que hay. Yo creo que no hay todo. Se ha perdido, ¿no? O sea, se ha ido como que modificando con el... ¿Uñas señoras se lo llevaron? Sí, posiblemente, ¿no? Posiblemente. Tiene que ver algo ahí con lo eso. que pasa es que, mira, cuando fue el temblor... no se fueron, ¿eh? Te voy a decir algo les aseguro que solas no cambiaron de lugar. Yo te voy a decir, la falta de valor a el que valoricemos, como tú lo acabas de decir con este chico español, que tengo que conocerlo porque lo quiero invitar a este programa. Sí, está interesante. Porque me encantó, verdaderamente se lo agradezco muchísimo y verdaderamente lo tenemos que tener aquí porque ya quisiéramos que los poblanos divulgaran Puebla y promovieran Puebla como este chico lo está haciendo. O sea, de verdad, precioso. Pero bueno, cuando fue el temblor... no solamente vamos a hablar adelante del Bello y González y vamos a hablar de otros museos, pero varios museos se vieron dañados por el temblor y sacaron todas las piezas para resguardarlas. La cuestión es que pues existía un consejo del centro histórico antes, existía un grupo, la gerencia, un grupo de arquitectos, historiadores, arqueólogos, que no trabajaban necesariamente con el INAH, sino que eran parte iniciativa privada y parte gobierno. Parte del gobierno. Pero que pues ellos sí tenían los acervos de toda la lista de lo que tenían cada uno de los museos. El día que es el temblor, pues ya no existía el consejo, empiezan muchos problemas y resulta que mandaron a los asistentes, a los chavos que acababan de egresar de las carreras, a hacer el inventario para sacar las cosas. Claro, Manolo, pues si tú sacas esto de un museo, pues para ti es una hoja con huellitas, ¿no? Pero los otros, pues, ¿cómo lo hicieron? Ah, hoja. Entonces, los alhajeros, pues, eran alhajeros. Las piedras preciosas, pues, eran piedras. Los muebles, pues, un escritorio, un trinchador, y obviamente, pues, eso no es un inventario de lo que eran los acervos de los museos. Que recordar cuando fue aquí el centro de convenciones en el periodo de Manuel Bartlett Díaz, se encontraron muchas cosas, ¿no? Claro. O sea, muchas cosas de la batalla del 5 de mayo, había restos de... Museo de Santa Rosa,
El edificio, muchas cosas ahí. Que ya no existe. Había un museo de sitio, yo creo que a ustedes les tocó ir cuando fue el rescate ahí en el estanque de los pescaditos, estaban muchas cosas. Esas piezas estaban ahí. Pues yo creo que tampoco sabe nadie dónde habrán quedado. Uniformes militares, espadas, armamento, existían en ese sitio, ¿no? Estamos hablando de 1999. Yo sí sé alguien que lo resguardó, pero a final de cuentas lo triste de la situación es eso, que cuando sacas todas las piezas de museo, como si fuera una lista de cocina, me llevo los jitomates, los chiles y las cebollas, en un país civilizado pues se pierde. No tendría que haberse hecho ese inventario en el momento que fue. No, claro que no. Ese inventario tenía que haber estado hecho de anteriormente. Con fotografías, medidas claras, medidas, ¿no? Y claro. Frente, largo. Y lo peor es que existían. Todo, sí, claro. Pero todo existía, es ¿no? de lo que se trata, es lo que te digo. Esa es la falta de amor y de querer ser el protagonista. Pues que tú agarras el ¿Me inventario. entiendes? Que en lugar de darle el reconocimiento a las personas que tenían esos inventarios y agarrar y decirle, ¿sabes qué? Préstame el inventario porque necesitamos sacar toda la relación, que era lo lógico. Esto no está. Esto no está. Pues a ver dónde anda. Esto se rompió, vamos a restaurarlo. Claro. Pero ¿cómo voy a tener yo la humildad de agarrar y reconocer que tú hiciste el inventario y a ti te lo pidas y yo traté de eliminarte de mi camino? Sí. Ahí. Así de eso se trata todo. Vámonos a seguir Vámonos jugando, al que no sigue. nos va a dar tiempo. Adelante. Se nos va a ir todo con en la casa de la... Museo de Santa Rosa. El edificio, construido en el siglo XVII, funcionó originalmente como el convento de Santa Rosa de Lima. Posteriormente, fue transformado en museo para preservar y exhibir el arte popular de la región. Una belleza. Una belleza. Te lo ganamos, Eugenio. Ese lo tiene. A ver, Manolito, ¿ya encontraste Santa Rosa? No, sí. Este edificio fue construido en el siglo XVII, funcionó originalmente como el convento de Santa Rosa de Lima. Posteriormente fue transformado en museo para preservar y exhibir el arte popular de la región. Pues mira, la dirección es la 3 Norte 1203, en el centro histórico de nuestra hermosa ciudad de Puebla de Los Ángeles. Es correcto. Claro. Sí. Pero Eugenio nos platicará más de... Bueno, ahí fue inaugurado ya como museo, que lo tienen en el año de 1973, o sea, estamos hablando que tiene 52 años de museo, ¿no? Tampoco es un museo tan viejo, pero ya tiene ahí su experiencia. Estamos hablando que es un edificio conventual, que es del siglo XVII, ¿no? Y obviamente, pues, una de las historias más destacadas en ese museo y que se le da a las leyendas, pues es la cocina donde se hizo... Es la cuna del mole poblano. Del mole poblano. Es un platillo netamente virreinal, compuesto desde los culturas prehispánicas, novohispanas y de todo un poco, ¿no? Imagínense crear ese platillo tan delicioso y tan representativo de México, ¿no? O sea, en todo el mundo sabe, ¿no? El mole, sí, de Puebla, sí hay otros moles, sabemos que hay otros moles muy ricos en otros estados. Pero el característico es el poblano. Es poblano y es el que lleva su ajonjolín, y es el que viene de diferentes tipos de chiles y de todas Y que también se hacía originalmente en el convento, también era con guajolote, Manolito. Ya lo del pollo fue después. Yo creo que cuando ya no había mucho guajolote, entonces ya. Pero en Santa Rosa, de hecho, tenían guajolotes. Y orgullosamente el logotipo, la frase del Consejo Estatal de Turismo hace muchos años era Puebla, mi mero mole. Mi mero mole, porque Puebla, pues sí, el característico mole. Y vamos a encontrar ahí la clásica cocina poblana, ¿no? Sí. Forrada con azulejo. Forrada. Poblanos. Bueno, la clásica, no, pues es que es un emblema de la cocina, porque esa cocina pues se ha vuelto es emblemática, es hermosa. De todas partes, todo el mundo nos conoce por esa cocina. Cocina poblana lo relaciona inmediatamente con el convento de Santa Rosa. Exactamente. Santa Rosa de Lima, que fue la primera santa americana, ¿no? Que es una santa en el país de Perú,
¿no? Que sí, de Perú. El asunto, pero bueno, pues es la que también tiene la vocación. En la catedral, en la parte de arriba, vamos a encontrar también a Santa Rosa de Lima, que fue la primera santa, ¿no? Entonces tiene que ver mucho con la relación y con la historia de Puebla, ¿no? En particular. Y bueno, pues ahí también vamos a ver alfarería, vamos a ver textiles en el interior, vamos a ver cómo era la vida conventual. Es que eso fue muy bonito, ¿no? Porque cuando abrieron Santa Rosa, las representaciones de todo lo que eran las piezas artesanales culturales de Puebla más representativas son las que están exhibidas allá. Entonces es bien bonito eso. Y aparte, si quieren tener una experiencia, ahorita sigues diciendo de toda esta parte de arquitectura, pero si la experiencia quiere ser fuerte, vayan a visitar Santa Rosa, porque tiene esa parte de misterio y de que la monja te pasa por aquí atrásito. Tiene algunas celdas, ¿no? Donde se veía como las celdas, hay elementos de estructura, de que se flagelaban, ¿no? Los cinturones de espinas, de castidad, que se le llamaban. Ay, sí, qué locas. Obviamente, pues hay las cuestiones de que algunas religiosas o inclusive damas de la alta sociedad en aquellos tiempos iban a tener a los bebés, ¿no? Y decían que se iban a lo mejor a Europa o iban a otro lado, ya pasaban los 9 meses y ya salían de ese viaje, ¿no? Que habían registrado. Y bueno, pues con las leyes de reforma, pues son perseguidos, digamos, ese tipo de lugares. De lugares y de acontecimientos, y bueno, se seguía conservando, porque Puebla pues siempre ha sido un estado, una ciudad muy religiosa. Muy religiosa, muy religiosa, y sigue siendo. Entonces, esas cuestiones, aunque sabían que era ahí el lugar, siempre lo escondían, ¿no? Trataban de cuidar mucho esas características, y bueno, se ve reflejado en el acervo y ese misterio que hay al entrar a ese tipo de espacios, ¿no? Se siente. Sí se siente. Es el asunto. Y sobre todo ir de noche, yo creo que es un poquito más pues yo fui una vez de tarde y sí se siente fuerte, ¿no? Mi cabeza empieza a volar. Y imagínate esta cocina. El año que viene México es el país invitado en Fitur en España, en enero. Sí. Y tenemos que dar una muy buena imagen como Estado. Claro. Imagínate una réplica de esta cocina puesta en Fitur en España, sería fabuloso. Fabuloso, y se puede hacer. Sería tan representativo como cuando tuvimos la oportunidad de hacer la copia de la Capilla Sixtina acá en Puebla. Exacto. O sea, algo así, pero poblano. Vean el espacio, vean. Y se podría hacer, porque pues esto se puede hacer. Claro, no te vas a llevar la Talavera ni nada por el estilo, porque pues nunca terminas, pero claro que lo puedes hacer digitalmente, se puede hacer una representación maravillosa de la cocina. Y ya está tratada de todas las formas, o sea, no creo que sea tan problemático. Me parece una muy buena opción. No nos van a hacer caso, olvídate. Bueno, pero el que no, pero dicen que el que no, el que no avienta la piedra, pues nomás no da, ¿no? Entonces ya la aventamos. A ver si nos toman en cuenta. Digo, si no nos toman en cuenta, pues ya ni modo, será otra de las cosas que no nos hagan caso. Pero ¿y qué tal si sí? Pues sí. Y nos vamos a la siguiente. Vamos a ver. Museo Amparo. El edificio ha tenido múltiples usos a lo largo de la historia, desde hospital hasta colegio para niñas. En 1991 fue inaugurado como museo por la Fundación Amparo, establecida por Manuel Espinosa Iglesias en honor a su esposa Amparo Rugarcía de Espinosa. Bueno, pues esta colección prehispánica tiene más de 1,700 piezas, incluyendo esculturas olmecas, mayas, zapotecas y mexicas, presentadas con contexto arqueológico y narrativas visuales. El edificio ha tenido múltiples usos a lo largo de la historia. Hoy se encuentra en la 2 Sur 708, en el centro histórico de la ciudad de Puebla. La verdad es que no sé, pero creo que es el más visitado de todos los que tenemos. Yo creo que sí, por el acervo que tiene, o sea, es impresionante, y el valor que tienen esas piezas, ¿no? Esas piezas son muy importantes. Otra de las ventajas que yo creo que tiene es pues el espacio tan agradable que tiene el museo. En la parte de arriba también tiene unas vistas que te van dando referencia de la ciudad, ¿no? Los diferentes puntos cardinales. Sí, padrísimo, la cafetería que se encuentra en arriba para poder ir viendo, se ve muy cerca la catedral. O sea, puede uno llegar ahí a hacer una
pinturita ahí que te hacen ahí en los talleres lúdicos, ¿no? Que tienen en la parte de abajo. Esa parte, virtuales, las salas virtuales. La Novo Hispana, con las maquetas que tienen, es muy importante, ¿no? Y es un edificio, un museo nuevo. Estamos hablando que eso es de 1991. 91. Pero como dice, es el museo, yo creo que más visitado de Puebla, ¿no? Por ahí a lo mejor el museo que está en la zona sur de la ciudad, que estaba escuchando otra vez, que creo que ya no quieren pagar la renta, ¿no? Del Museo Internacional del Barroco, algo así. Ya no quieren pagar renta. No quieren pagar renta. Digo, pues se me haría un desperdicio perder un espacio de esas características. No, para empezar, no entiendo por qué tiene que pagar una renta el Museo Barroco. Eso es algo ahí medio turbio. A ver, se hizo a largo plazo, no se pagó en su momento, fue una financiación y hay que pagar la financiación. Ok. La verdad es que deberíamos llegar a un acuerdo y pagar. Se me hace una barbaridad lo que está pagando también. Debería de llegarse a un acuerdo ya que pase a gobierno del estado completamente y ya terminar este problema. A ver, vamos a lo mismo. Hay que hacer un PERI de toda la ciudad de Puebla. Sí. ¿Hacia dónde queremos crecer? ¿Cómo queremos crecer? ¿Cuáles son las partes que vamos a explotar? Claro. Para mí en lo personal nos hemos ido a la zona de Angelópolis a hacer crecer esa zona. Pero hemos matado todas las otras zonas de la ciudad. Claro. Y hemos dejado, por darle servicios a esa zona de la ciudad, hemos dejado de darle servicios a las otras zonas. Y tú tienes hacia la zona de Amalucan, que tienes mucho para dónde crecer, pero no hemos crecido como tenemos que crecer, hemos crecido desordenadamente. Una ciudad tiene que tener hacia dónde vamos a crecer y cómo vamos a crecer. Sabes que aquí ya no se puede, de aquí para acá ya no puedes, mientras tú no crezcas para aquel lado. Y repoblar, ¿no? Las zonas. Tener las reestructuras histórico, claro. Pues siguen estando las vialidades, siguen estando ahí. Pues nada más es cuestión de que sea lo acabas de atractivo, decir, ¿no? Muy claro, Alfeñique. Sí. Ahorita vamos a hablar del José Luis Bello, vamos a hablar de otros museos. Son museos que todo su acervo se fue para el barroco. Y yo por eso no estaba muy a favor cuando se hizo el proyecto, por cómo se estaba ofreciendo esa infraestructura. O sea, no porque estuviera en contra de que se hiciera un museo o que el museo no me guste, porque hoy por hoy reconozco que es un museo hermosísimo, que tiene una arquitectura preciosa. Los extranjeros lo ven, es un espacio digno. Es un espacio digno y maravillosa. Pero en la planeación, justamente en lo que tú decías, pues no era como debía ser. Y quitarle a los del centro para darle a los del sur, pues es lo que no me gustaba, porque todo para Angelópolis, o sea, en lugar de darle la promoción turística y la promoción que debía ser a los museos del centro. Te la pongo fácil, San Manuel está vacío, el Mirador está vacío. Está vacío el Cristo, la Resurrección. La misma Paz, ¿no? Aunque se está viendo. La Paz ya valió. Entonces todo el mundo se ha ido al sur, y nos estamos olvidando de que la ciudad tiene que repoblarse en ciertos aspectos. El centro histórico, discúlpenme, el centro histórico lo estamos matando. Lo estamos matando. Y cada gobierno que llega lo mata aún más. Sí. Entonces no le estamos dando vida. ¿Sabes qué? Hay que hacer vivienda en el centro histórico. Vivienda, que es más barato que si sale uno a hacer el fraccionamiento a las partes más alejadas de la ciudad, porque se reconstruyen edificios, metes vivienda y ya hay honorable y puedes hacer la infraestructura. Telefonía, ya hay ya tienes todo. Luz, ya hay drenaje, ya hay pavimentación, ya hay muchas cuestiones urbanas que ya están en eso. Estás en pero lo que sí tienes que planear es el desarrollo, obviamente, de las estrategias para el agua. Sí. Porque sigue siendo un problema el agua en el centro. Y la otra, pues para los estacionamientos. Sí. Que eso es la gran problemática. A ver, ¿no? El centro histórico, hablamos mucho del centro histórico, pero el centro histórico no tiene agua las 24 horas, 365 días como tenía que tener. Sí. No tiene una red de gas como debería de tener. Debería tener. La verdad, en las ciudades del mundo, sí. Madrid, Barcelona, es a lo que más se le invierte. París tiene la red subterránea de gas. De gas. Entonces,
Inclusive tenemos muchas calles del centro histórico que ahí tenemos colgado todavía nuestros cablecitos. Los cablecitos. Cuando de verdad tendrían que ir por abajo. Todo debería estar subterráneo. Tenemos calles y calles y seguimos sin meter esas la infraestructura básica. Infraestructura básica, ¿no? Entonces, pues sí, que saldría más barato. ¿Qué es lo que yo te decía? Acá que yéndonos más. Es mortal el estacionamiento. A mí me encanta invitar a toda la gente que venga al centro, pero Manolo, llegas al centro y pagas un estacionamiento de 100 pesos porque no hay dónde estacionarte. Puedes estacionarte ahora 3 horas gratis. ¿En dónde? En la calle. Pues sí, pero la calle no es suficiente, por eso sí ha sido el problema. O sea, es que tienes que tener una infraestructura. Lo que tú decías, primero hay que desarrollar esa infraestructura. Y no creo que sea tan complicado el darle un poquito al centro para que todo eso se pueda desarrollar. Es nuestro gran acervo. A ver, de la ciudad, tú tienes una solución al problema de transporte en el centro. Muy fácil. Mete transporte de primera, transporte de calidad, transporte en el que el señor gobernador pueda venir de su casa a Casa Aguayo tranquilamente sin problemas como hay en otras partes del mundo. Claro. Y ya no tenemos problema, ya tenemos la solución del asunto. Yo, por ejemplo, si me das un transporte público de calidad, dejo mi coche en casa y me transporto en el metro. Pero aquí no hay manera de transportarte. Pero aquí no tenemos nada y tenemos... No. Ahorita que estaba mencionando de los cables y todo eso, ¿no? Ya hay los rumores, ¿no? Los estudios que van a meter esos sistemas de... no es eso está, ya no sé ni cómo se llama. ¿De los tranvías o de cuáles? No, teleféricos. Los van a venir, teleféricos. pero para pasajeros. Y que van a pasar sobre como el centro. Hay en la Ciudad de México. Ajá. Exactamente, entonces digo, pues si ya van a meter ese tipo de transportes, pues también pueden meter otro tipo de infraestructuras que pudieran ayudar. Es que lo primero es lo básico. ¿Qué necesitas? Centro. Agua, gas y estructura, ¿no? Y dónde estacionarte. Es lo primero que necesitas. Digo, no hay que descubrir el hilo negro, ahí está. ¿Y por qué funciona el Museo Amparo como funciona? ¿Y por qué funciona sobre los demás museos? Porque tiene un acervo porque muy simplemente, ¿no? además del acervo, porque hay una cuestión muy importante. Está detrás del Museo Amparo una fundación que realmente ha tenido un amor a Puebla tremendo y que se ha dedicado a meterle dinero y que está dedicada a eso. Entonces, sí está bien que el gobierno maneje los museos, pero se debe apoyar de fundaciones que tengan la iniciativa privada, que tenga toda la infraestructura, porque es la iniciativa privada la que tiene la infraestructura para poder sostener todo este tipo de edificios. Sí. La verdad. Es importante, ¿no? Y destacar a las generaciones de las escuelas como se hacían hace algunos años, meter ese asunto. A ver, vamos a ir a las escuelas, vamos a programar a que den un recorrido en el centro. Den recorrido en el centro creo que ya y no conozcan. Acabas de dar en el clavo, Eugenio. Sí. Yo me acuerdo cuando estaba pequeño, a nosotros nos sacaban al Museo de Chapultepec. Yo estoy en la Ciudad de México. Nos llevaban al Museo de Chapultepec y nos explicaban completamente del Museo de Chapultepec. Yo ahora no veo que se vaya a los museos. No veo entrar a los grupos niños, de escuelas. Grupos de niños a los museos. Pasan, pero no entran. Había escuelas, eran 5 escuelas asociadas a la UNESCO, había un centro escolar, el Morelos, había una escuela técnica 72, había otras escuelas. No, y el curso de verano que hicieron en el consejo. Que hacían y era invitar a los niños a que fueran a vivir los espacios, a convivir, a dibujar las piezas de arte que hay en esos lugares, cosa que ya no hay, ese amor se pierde, ese orgullo de presentar a las generaciones. Mis sobrinos fueron privilegiados porque les tocó estar en ese curso. Esos y hasta la fecha museos, ellos siempre me dijeron, yo conozco Puebla mejor que tú, porque realmente no sabes cómo conocieron y llevarlos a catedral y llevarlos al Palacio Municipal y a la biblioteca palafoxiana. Si pudiéramos encontrar las fotografías y todo, cómo los niños disfrutaban eso, igual que para que regresen. Igual que me sucedió en un programa que vi de España, que les preguntaban a los jóvenes en Madrid de ciertos aspectos. ¿Dónde estaba la Giralda? ¿Dónde estaba el Museo del Prado? El Museo del Prado. No sabían, no tenían ni idea. Si aquí lo hacemos en Puebla, créanme que tampoco saben. No. Tampoco saben dónde se encuentra el Museo Amparo ni el Museo Barroco. Y el Museo Barroco, que es lo moderno, ni eso saben.
créame que no. Te puedo lo asegurar saben. que deja a los niños. Los mayores. Los papás de los niños. El problema son los papás. Y bueno, por eso yo creo que se ha perdido tanto. Pero nos vamos a Involúcrense. jugar, porque si no, vamos no con vamos el a que tener- sigue. Casa de los hermanos Cerdán. Casa familiar de los hermanos Carmen, Aquiles y Máximo Cerdán. El 18 de noviembre de 1910 fue atacada por fuerzas del régimen porfirista debido a la participación de Aquiles en el movimiento antirreeleccionista, marcando un momento clave en el inicio de la Revolución Mexicana. Pues imagínense qué historia Qué podemos historia. contar ahí, ¿no? Es el inicio de nuestra Revolución Mexicana, nada más y nada menos, ¿no? Exacto. Todos, obviamente, pues tenemos la fecha del 20 de noviembre, pero acá en Puebla empezamos, como somos más especiales, como siempre. Como Lucido, siempre, los poblanos empezamos el tenemos que tener iniciativa. El 18 de noviembre de 1910, ¿no? Sí. Es esa fecha trágica para algunos mexicanos, ¿no? Porque tuvieron que levantarse en armas, tuvieron que estar en contra del mal gobierno, que Del porfiriato, claro. El porfiriato, y bueno, pues obviamente trajo por consecuencia ese acto heroico en esta casa, ¿no? Que estamos hablando que está ahí en la 6 Oriente 206, ¿no? Sí. En pleno centro, enfrente de la iglesia de Santa Clara, que ahí se subieron los personajes del ejército, la policía a estar disparando, A disparar. a estar atacando a los hermanos, ¿no? Maximiliano, Aquiles, Carmen, Natalia, que es la cuarta hermana, ¿no? La cuarta hermana. Que es parte de la importancia, ¿no? Este museo, pues vamos a encontrar vestigios de cómo se encontraba la casa en esos momentos, ¿no? O sea, como si hubieran detenido el tiempo. Sí. Siguen los balazos en los espejos antiguos, en los afrancesados, en los sillones. Este lugar donde se escondió. El escondite que es descubierto porque empieza a toser, ¿no? Sí. Y el policía se da cuenta y está ahí y ahí lo matan, ¿no? Le dan un tiro en la cabeza y muere este héroe de la Revolución Mexicana, ¿no? Entonces, Sí. es un lugar que pues es muy histórico, ¿no? Para Puebla es una casa del siglo XIX. En esa casa se fraguó la revolución. Es correcto. Y es increíble, pero bueno, durante muchos años le dieron importancia solamente a Aquiles y a Máximo como buenos hombres, para que ellos fueron los que fraguaron parte de lo que era la revolución. Pero para sorpresa de muchos, y hay que darse una vuelta en esa casa, porque ya hay mucho de esta historia, Claro. en realidad fueron las mujeres, Carmen con la Y Sala Natalia. Triste, y Ajá. Natalia con la Sala Triste, fueron las que empezaron a hacer las reuniones Como siempre, las clandestinas, mujeres, Manuel. como Eso dices, te iba a decir, que eso te mandamos iba a las decir. mujeres, pues Eso te sí, iba a ellas decir. fueron las que se involucraron. Y es asombroso que en esa época ten en cuenta que a las mujeres ni siquiera iban a la escuela, porque para que tuvieras educación para saber leer y escribir, tenías que meterte a los conventos. Y había muchas que no se querían ir al convento y por tanto no Claro. sabían ni leer ni escribir. Pero sin embargo, su concepto de sociedad y de justicia, pues era lo que generaba. No es una casa pobre, o sea, No. los Cerdán no eran una familia humilde. No, una familia con recursos. Una familia con recursos, y ahí es donde se fragua la Revolución Mexicana. Pues por eso tenemos dos calles importantes. Una es Carmen Cerdán, que Sí. es la que sale a Tlaxcala, Sí. y otro hermano Cerdán, que es la que sale pues, a la otra parte de Tlaxcala y a México. A la autopista. A la autopista. Sí. Por eso tienen los nombres de los Cerdán. Sí, ¿no? Exactamente. Dos de las avenidas más importantes que tenemos, bueno, pues... Y unos personajes que afortunadamente todavía está la hija de Carmen Cerdán. Sí. Y 50 años después de ese acontecimiento, Sí. igual el 18 de noviembre, pero de 1960 se convierte ya a museo. 50 años después, ¿no? De ese acontecimiento histórico en Puebla. Porque Y ahí bueno, siguieron viviendo. Ahí siguieron viviendo, sí, porque pues era parte digo, aunque tenían dinero, pues ahí estaban y ellos fueron que Era su casa. Era su casa, ¿no? Sí. Todavía su Nieto Máximo y todo. Cerdán, Y su ¿no? nieta, y Máximo. Carmen. Bueno, Sí, que sí, conozco es a Máximo. A Máximo, sí. está un Y te poco metido platican en la política, pero es que siguen, pues es que son una familia De arraigo. de arraigo político. Sí. Y digo,
a 1960 es cuando se convierte ya con casa museo, ¿no? Casa y museo. lo dejan con esos vestigios para que uno sepa la historia y quede en esa cápsula, ¿no? En esa cápsula del tiempo. Sí. Si Padrísimo. me permiten, nos seguimos con Nos seguimos con el que no sigo. vamos a terminar. No vamos a terminar. Museo José Luis Bello y Cetina. El museo se ubica en una casa que formó parte del monasterio de Santo Domingo de Guzmán, construido entre los siglos XVII y XVIII. En 1882 fue adquirida por la familia Bello y adaptada como residencia. José Luis Bello y Cetina, filántropo poblano, legó la propiedad y su colección para la creación del museo, inaugurado en 1972. Pues este museo se ubica en una casa que formó parte del monasterio Santo Domingo de Guzmán. Fue construido entre los siglos XVII y XVIII y en 1882 fue adquirida por la familia Bello y adaptada como residencia. José Luis Bello y Cetina fue un filántropo poblano, legó la propiedad y su colección para la creación del museo y fue inaugurado hace muy poco todavía, en 1972. Sí, un 16 de abril, ¿no? Que es día importante para nuestra ciudad porque es la fundación de Puebla, ¿no? Entonces es fecha importante que se inaugura y como decía Manolo, es un edificio que está ubicado en la antigua portería del convento de Santo Domingo de Guzmán. De Santo Domingo de Es la Guzmán. entrada, digamos, al templo, donde está pues una de las joyas más importantes de Puebla, que es la famosa Capilla del Rosario, ¿no? Que claro. fue en su tiempo fue catalogada como la octava maravilla del mundo, ¿no? En la cuestión barroca y las cuestiones. En la parte de arriba, que era la portería, pues está edificada este inmueble histórico, claro, en la zona del huerto, ¿no? Estamos a un costado también de lo que era el mercado de la Victoria. De la Victoria. Que era parte del huerto de Santo Domingo, pues eso ya hace, con las leyes de reforma, con don Benito Juárez, bueno, pues hace el asunto de quitarle esas extensiones de territorio y de espacios a la cuestión eclesiástica, y bueno, pues se hace el nuevo mercado, que de lo que estamos platicando hace un rato de lo del Parián, ya se vuelve ahí la nueva central de abasto, el mercado de Puebla, de la que Victoria. duró muchos años ahí. No, también, que ya ¿no? ni no lo recuerdes, porque realmente llegó un momento en que se volvió de muy triste memoria. El mercado de la Victoria. Sí. Pero es un edificio bonito y el Cetina vale la pena conocerlo. Vale la pena. Las piezas tienen, son montones de piezas, unas piezas de marfil, de porcelana. O sea, si quieren conocer lo que es la auténtica porcelana china, la austríaca, la alemana, ahí se van a topar con las mejores piezas. O sea, de verdad las van cambiando cada 3 o 4 meses. Cambian. Y luego toda la estructura de marfil, de las piezas, de todos los muebles que tienen incrustaciones de marfil, precioso. Las vajillas que tienen ahí en su comedor. La talavera simplemente es de la más antigua. O sea, puede ir uno un mes diferente y de repente si le tiene uno la suerte y calcularle cuánto va a haber hay parte del acervo que tienen otras piezas que no lo habían visto en la primera vez. Y son muy amables, son personas, como decía Irma hace un rato, pues también es de índole particular, por eso de lo tienen, lo mantienen, invitan, y es un orgullo, ¿no? De ver cómo existían esas personas tan cultas y que tenían mucho mundo para traer esas piezas y posteriormente poderlas compartir con el resto de la gente, con los poblanos, con los el acervo, ¿no? Poblano, claro. Con el acervo poblano, ¿no? Entonces, este filántropo, pues ojalá y existan más, ¿no? De las nuevas generaciones, ¿no? Como los Bello, exacto. Sí. Este queda en la 5 de mayo, 409, recuérdenlo, 5 de mayo, 409. Ahí en Santo Domingo. Santo Domingo. Vamos con el que sigue. La Biblioteca Palafoxiana fue fundada en 1646 por el arzobispo Juan de Palafox y Mendoza, quien donó su biblioteca personal de 5,000 volúmenes al Seminario de San Juan, con la condición de que estuviera abierta al público. Es considerada la primera biblioteca pública de América. ¿Qué les puedo decir de la octava maravilla del mundo? Le pese a quien le pese, esta es la octava maravilla del mundo. Exacto. Es algo esplendoroso, algo digno de ver, y de verdad yo quisiera que nadie que venga a Puebla se perdiera una visita a la Biblioteca Palafoxiana.
creo que todos los poblanos estamos orgullosos de esta biblioteca. Sí, claro, no, desde luego. Imagínense, pues, un personaje tan importante como don Juan de Palafox y Mendoza, pues nos deja toda esa herencia cultural en 5,000 libros, ¿no? Él de su acervo trajo 5,000 libros, ¿no? Y posteriormente, bueno, se fue enriqueciendo cada vez más esa biblioteca hasta llegar a 45,000 libros, ¿no? Aproximadamente. Y bueno, pues estamos tratando de ver el lugar. Cuando él llega en 1640 y él se va en 1649. Esta la construye o la termina de hacer ahí en 1646, ¿no? ¿Y qué muebles? Porque aparte cuando tú llegas a la biblioteca palafoxiana, lo increíble es cómo entras y ver todos esos libros, pero todos esos inmobiliarios, esa madera, esos trabajos fantásticos de labrados, verdaderamente es una maravilla. Sí, es una biblioteca, como dice Manolo, muy grande, tiene 43 metros de largo. Tiene 3 niveles y está tallando en maderas finas, tiene marquetería, caobas, tiene, así que cosas muy importantes. Los acervos más viejos son del siglo V, ¿no? Del siglo V tiene ahí, y obviamente del siglo XV, pues en adelante, ¿no? Pero lo tienen ya digitalizado, ya es una cuestión ya muy moderna para no dañar el patrimonio, ¿no? El libro como tal. Y, por ejemplo, como lo decían hace un rato del joven español, ¿no? Que llega y se sorprende de ver esos espacios, pues imagínense las personas de esa época llegar ahí a lo que era el colegio de San Juan y ver que Juan de Palafox y Mendoza en 9 años transformó la ciudad de Puebla, ¿no? Hizo colegios, hizo orferinatos, consagró nuestra catedral de Puebla, ¿no? Él fue el que la consagra, entonces es un personaje muy importante, no nomás de Puebla, sino de México virreinal. Del México virreinal. Sí. Muere en España. Sí, y él quiso y no lo hemos podido regresar. Que sí tenemos ganas. Está ahí la tumba. Pero vacía, es representativa. Pues sí, porque no lo hemos podido regresar. Vamos al siguiente. Museo de José Luis Bello y González. Fundado el 21 de julio de 1944, el museo se ubica en la antigua residencia de la familia Bello. José Luis Bello y González, un destacado empresario, inició la colección que su hijo Mariano Bello continuó, legándola al Estado para su conservación y exhibición. Pues del Bello no hay mucho más que decir, más que la ubicación está en la 302, está ahí ubicado, bueno, y también es un museo relativamente ya viejo, porque ya tiene 82 años, va a cumplir. 82, sí. Es de 1944. Entonces ya va a cumplir 82 años de fundación y tiene colecciones muy importantes, claro, ¿no? También tiene arte asiático, americano, europeo, tiene cuestiones religiosas, tiene cuestiones civiles muy, muy importantes y bueno, y tiene diferentes salas. Si quieren conocer el grado de nivel de vida que se llegó a tener en Puebla, por muchas de las familias más acaudaladas, tienen que conocer tanto el Bello y González como el Bello y Cetina, ¿no? Porque verdaderamente son unas joyas de lugar y de gusto. Sí, es un edificio del siglo XIX, tiene 3 niveles, es un estilo ya neoclásico, muy lindo, pero en sus espacios interiores, bueno, podemos encontrar cómo estaban enmarcados todos esos cuadros, pinturas de artistas sobresalientes de la Nueva España, europeos y de todo, ¿no? Y también, pues bueno, se conserva, eso es lo más bonito, importante, ¿no? Y que también, como decías, el 19 de junio del 99 también sufrió gran parte. Fue mucho daño y también se llevaron mucho del acervo, claro, porque es muy valioso. Sí. Bueno, pues nos vamos a la última y ya nos tenemos que ir. Nada más pasamos la última, que es la del ferrocarril, y ya das tú el cierre. ¿Te parece, Manolito? Me parece fantástico. Museo Nacional de los Ferrocarriles. Inaugurado el 5 de mayo de 1988, el museo se encuentra en los terrenos que pertenecieron a las estaciones del Ferrocarril Mexicano y el Mexicano del Sur. Desde entonces se ha dedicado al rescate, conservación, estudio y difusión de la historia, tecnología y cultura ferrocarrileras.
Obviamente el Museo Nacional de Ferrocarriles es un acervo importante en cuestión de los trenes, ¿no? Es difícil que en otra parte del país puedan encontrar esa cantidad de trenes actuales, ¿no? Actuales. Ha servido ahí para filmar películas, novelas y todo eso. Estamos hablando que viene a inaugurarlo nada más y nada menos que don Benito Juárez. Claro. ¿No? Fue un 16 de septiembre, una fecha importante para México, pero de 1869. Cuando lo hace la inauguración, hay algunas pinturas, ¿no? Fue después de la batalla de Puebla, obviamente. ¿De Puebla? Llega Benito Juárez, lo inauguran, hay esas pinturas donde está él inaugurando la Estación Nacional de Ferrocarriles, y bueno, pues ya va a cumplir 156 años de aquella inauguración de ese edificio, ¿no? Lamentablemente, pues bueno, en los años 70, 74, pues se cierra, ya no hay más trenes, y bueno, queda ese acervo abandonado, hasta que posteriormente, pues como dices, el 5 de mayo del 88, bueno, pues vuelven a retomar y darle esa vida y sacar de ese tiempo, ¿no? Hay trenes muy interesantes. Está un tren presidencial, que fue el último que lo ocupó, fue Miguel de la Madrid. Claro. Todavía viene el 86. Es padrísimo darse un recorrido en el Museo del Ferrocarril. Que hay ahí, el tamaño de las locomotoras. Y ojalá que recuperemos. Que podemos encontrar en otro lado. Y ojalá que recuperemos al tren. Solamente me falta una cosa. Me gustaría que hubiera un restaurante dentro de uno de los trenes y una cafetería con muy buenos pastelitos poblanos. Claro, qué rico. Que nos pintamos solos para esas cosas, sí. Pero necesita ver ese espacio, como dice Manolo. Pues hay que hacerlo. Sí. Claro, vamos a proponerlo. Eugenio, así llegamos al final de nuestro recorrido en Andanzas Puebla. Hoy tuvimos la oportunidad de asomarnos a las puertas del conocimiento de parte de Eugenio. A la orden. Nunca nos podemos olvidar del arte y de la historia a través de los museos de Puebla. Ellos son los verdaderos guardianes de nuestra identidad y de nuestra memoria. Desde la riqueza prehispánica del Museo Amparo, pasando por el esplendor del barroco, la vida cotidiana en la Casa del Alfeñique, hasta los ecos de la Revolución en la Casa de los Hermanos Cerdán, Puebla nos recuerda que cada museo es una ventana al alma de nuestra ciudad. Señores, gracias por acompañarnos con esta andanza cultural. Los esperamos en nuestra próxima emisión para seguir descubriendo juntos los tesoros que esconde esta tierra llena de historia, color y tradición. Hasta la próxima, y que nunca nos falten las ganas de andar, descubrir y valorar lo nuestro, valorar lo poblano. Por amor a Puebla. Por amor a Puebla. Gracias, y no se olviden de suscribirse. Andanzas Puebla. Gracias.